Cartagena de Indias es una ciudad en la costa caribeña de Colombia. Es una de las ciudades más visitadas de Colombia, por su historia y por su centro histórico, su ciudad amurallada, con sus calles y edificios coloniales, y también por sus playas y por las playas de las islas cercanas. En noviembre y diciembre del año pasado, pasamos un par de semanas en esta bella ciudad y hoy queremos compartir con ustedes un día en Cartagena. Bueno, hoy es domingo y estamos felices porque vamos a la playa. Nos encanta la playa en la mañana, temprano. Hay muy poca gente, aunque hoy es domingo y vendrán muchas personas. Pero de mañana la playa está casi sola. Esto es Boca Grande en Cartagena. Y allá podemos ver el centro histórico de la ciudad. Hay muchos vendedores en la playa que ofrecen desde souvenirs, masajes, café, hasta un almuerzo completo. Los turistas suelen estar cansados de ellos, pero está bien darse cuenta de que estas personas suelen alimentar a toda su familia de esta manera tan difícil. Eso sí, hay que prestar atención a los precios y acordarlos siempre con antelación. Pero por supuesto, entre ellos hay muchos vendedores honestos y fiables, muy trabajadores, a quienes nos gusta comprar a menudo. Ajá. Y trabaja desde las 3 de la mañana hasta las 11. La vida en la playa. Lo que más me gusta de usted es que sirve el tinto con estilo. ¿Quiere con sal o quiere con limón? ¿Con sal o con limón? Ni yo, no, sí, solito. Así solito. Sin sal y sin limón. Sin sal y sin limón. ¿Y el de usted? Yo quiero uno Es decir, le echo sal y limoncito. con sal y limón. Ahí nomás. ¿Qué tal el mango? Riquísimo. Este es Carlos, nuestro vendedor de pescado frito. Con yuca, bollo, limón, calientico. ¿Hace cuánto vende usted? 38 años. Hace 38 años. Hace 38 años lleva esas dos ollas. Se está vendiendo. Muéstrame las manos. Mira los callos. Te carga la soya. Sí, y vamos a ver de qué. Deliciosos. Miren, Boca Chico, Muarra, Róbalo, Sierra, Lebranche, Urel, es lo acabado. Bueno, ya compramos el almuerzo. Una pequeña sandía. Es pequeñita, pero se ve muy rica. Vamos a ver cómo está. Buena. Se ve buena. Sí. Vamos a salir a la ciudad amurallada o ciudad histórica de Cartagena. Vamos a ver cómo nos va.
Hasta luego. Bueno, entonces vamos para Cartagena, para la ciudad amurallada, otra vez. Ayer fuimos, pero la ciudad estaba muy sucia porque había una maratón, un Ironman. Un Ironman, sí. Y toda la ciudad estaba llena estaba muy sucia, realmente muy feita. Y nosotros amamos a Cartagena, queremos mucho a Cartagena. Y no queremos mostrarla así, porque así no es. Queremos mostrarla como es. Muy ordenadita, muy bonita. Y esperamos encontrar lugares hermosos para mostrarles el día de hoy. Lunes. La muralla tiene el baluarte de San Javier, sigue de la vitrola, hay dos más, las de las bóvedas. ¿Qué te explicó? Bueno, me dijo que esto se llama Baluarte de San Javier. ¿Qué esto? Baluarte siempre era un área que se caracterizaba por tener techo y porque tenía un túnel para proteger a los soldados. Hay 7 baluartes en 11 kilómetros de murallas. O sea, Cartagena está rodeada por 11 kilómetros de murallas en los que hay 7 baluartes. Y este se llama San Javier. De San Francisco Javier. Bueno, estamos en la plaza de Santa Teresa, enfrente del Hotel Charleston. Allá al fondo se ve el santuario de San Pedro Claver, una de las iglesias más conocidas. Y esta plaza de Santa Teresa es un lugar donde se hacen muchas fiestas, música en vivo, vallenatos, músicos. Y allí está el Museo Naval del Caribe. Ajá, acá este enfrente edificio. mío está el Museo Naval. Bueno, Por acá junto a las murallas hay muchos vendedores de artesanías. listo. Hola amigos, bienvenidos, todo vacío. Hola. Este es el Museo Naval. Es una ¿Todo? construcción inmensa. Uf. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Bueno, puedes seguir. La cara, Bueno. color esperanza. Estamos enfrente del santuario de San Pedro Claver. Ajá. Pedro Claver era un monje que se encargaba de todos los esclavos y personas que tenían lepra. Y él mismo terminó contagiándose de lepra y murió de lepra. Ajá. Pero incluso cuando estaba enfermo, siempre estuvo cuidando de los enfermos leprosos. Y por eso muchos años después fue santificado. Bueno, espera. Es muy bonito el edificio. Bueno, ¿qué? ¿Dónde?
¿Esta es la casa? Esta es la casa donde vivió y murió San Pedro Claver. Allá atrás podemos ver la iglesia de Santa Catalina, que es la catedral principal donde todas las personas, donde se hacen las bodas más importantes de la ciudad y casi que del país. Sí. En esa catedral. Mucha gente viene a Bogotá. Mucha gente viene a Cartagena a casarse, ¿no? Sí, y mucha normalmente gente de tiene Bogotá allá. viene a casarse a Santa Catalina, que la vamos a ver más de cerca. Ok, listo. Esta es la plaza de la aduana. Ayer estaba llena de gente. ¿Y esta estatua es de quién? Vamos a ver. A la heroica Cartagena. Y aquí vemos a la reina de Cartagena. Acá la zona de discotecas y el pasillo que grabamos ayer con todos los dulces que venden. Se llama Portal de los Dulces. ¿Pasamos otra vez por allá? Ok, Portal de los Dulces. Difícil no comprar. ¿Dónde está alguien? Aquí está alguien. Hola. Hola, ¿tienes dulces? Esto es turrón de maní. Turrón de maní. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tienes algo de azúcar? Todo. Todo es de azúcar. Todo es azúcar. Ese es coco con panela. Coco con panela. Coco con leche. Con maracuyá. Ajá. Esta tiene coco, arequipe, arándanos y cacao. Esta es solo coco. Guayaba, esta es igual que esta. Y esta es coco con piña. Coco con piña. Coco con guayaba. Ese me interesa. Bueno, entonces, ¿cómo son los precios exuberantes de Cartagena? Los precios aquí no son exuberantes. ¿No? No, nada. ¿Cuánto vale una cocada? Una cocada vale 2.000 pesos. 2.000 pesos es menos de medio dólar. ¿Cierto? Sí. 2.000 y 2.500 vale el turrón de maní que me lo voy a comer ahora. Este vale medio dólar. 2.500. ¿Cuál quieres? Sí, De guayaba. Para mí no es guayaba. Esta es la cocada. Se llama cocada porque tiene coco. Coco, sí. Yo quiero probar. ¿Ves de probar? Un pedacito chiquito. Ah, ese es. Está rico. Imposible pasar por aquí y no comprar nada. Entonces tú haces todos los dulces. Sí, la mayoría de los dulces los fabricamos nosotros. ¿Y desde cuándo? Yo digo que nací entre cocadas. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá. Ahora me quedó mi legado y yo se lo estoy dejando a mis hijos. Es la quinta generación De cocaderos. de cocaderos, de dulceros. ¿Y tú solita las preparas? Con mis hijos. ¿Con tus hijos? Sí. Cada día. ¿O Todos los días hacemos dulces. a qué horas empiezan? Desde las 5 de la mañana. Y cuando uno nace y crece entre cocadas, ¿se vuelve muy coqueta? No coqueta, no, diría yo, muy dulce. Muy dulce. Ah, eso. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Lindo día. Estamos frente a la Torre del Reloj, que en su momento era la única entrada a Cartagena, a la ciudad amurallada, y ahora se convirtió en la principal, pero hay muchas más entradas. Y aquí está un monumento a Pedro de Heredia, que fue el conquistador que fundó la ciudad. Mucha gente lo admira y mucha gente lo odia, porque era un tipo terriblemente cruel, despiadado, y acabó prácticamente con las
poblaciones indígenas que aquí existían. Toda mañana, esa es mi silla. La fruta más sabrosa que tenemos aquí se llama caimo. ¿Cómo se llama? Caimo. Caimo. Es muy sabroso. ¿Cómo se come o Vamos a abrirle uno, yo le explico. No se va ¿Pero a es ensuciar, dulce o es dulce, claro. ya cómo es? Mentira, ¿no? Si no me gusta la devuelvo. 5.000 pesos con garantía. Esta fruta se llama jaibo ¿Cómo? o caibo. Caimo. Caimo. Sí. Yo no conocía esta fruta, soy colombiano. Dale. Ah, vale. Esto es lo que se come, ¿sí? Uy, no. Uy, no, me toca devolverlo. Está delicioso. Es que yo no puedo untarme las manos ahora. Y estas son las pepas que vienen de dos colores, ¿sí? ¿O es una pepa partida? Sí, no, es una pepa. ¿Cómo se llama? Esto se llama níspero. Y ni idea de cómo sepa. Dale, epa. ¿Qué tal? Sí, lo había probado. Es delicioso. ¿Me das de probar un poquito? ¿Y se come con la cáscara o no? Sin la cáscara. Ay, son las 5:25. ¿Cuánto? 5:25. Ah, todavía hay. Pero vamos rápido a las murallas para ver la... En 10 minutos cae el sol. Sí, para ver la caída del Ayer a sol. las 5:47. Sí, ya. Ok, entonces vamos rápido. 5:25. Hay que Ok. apresurar. ¿Alcanzamos? Alcanzamos. Subimos. Este es el camino a la caída del sol, subiendo las murallas de Cartagena con el área turística por allá atrás. Oh, sí. ¡Tarán! Ya, casi. Y ahora de regreso al centro. Hola. Vamos a ver una de las atracciones de Cartagena, que es el baile del mapalé, que era un baile africano muy propio de los esclavos de Cartagena, que quedó en la sangre de sus descendientes y es hermoso. Acá es donde está la iglesia de Santa Catalina, donde se hacen las bodas más prestigiosas de Colombia y de Cartagena. Borroso. Que acá siempre hay coches que ofrecen un paseo en un coche tirado por caballo por toda la ciudad y los monumentos de Cartagena. Mejor acuadro de la calle Santa de Piedra. Se lo dice Valentín, que Dios del amor. ¡Ay, mamá mía! ¡Viva la vida! La galería
Y ahora vamos a tomarnos un delicioso café a la mejor cafetería. Abajo. Si no nos estrellamos con el caballo. Viene un caballo que nos quiere atropellar. Bueno. Son dos. Gracias. El otro. Allá atrás se ve la iglesia de Santa Catalina y por el camino vamos a ver las calles, las bellas calles del centro de Cartagena con muchas tiendas de souvenirs como esta, por ejemplo. Bolsos, sombreros, portavasos, muñecos, estatuas, camisas, camisetas y de así bobaditas. Bueno, hoy no hace tanto calor como hace una semana o 2 semanas, porque nos explicaron que al principio de diciembre llegan brisas a Cartagena, entonces el aire es más fresco que normalmente, aunque igual hace 30 grados, pero no se siente tan caliente como hace una semana o hace 2 semanas. Y ya estamos llegando al café que se llama Abaco. Hola, ¿cómo estás? Quiero un mocachino, pero esta vez lo quiero frío. ¿Lo quieres frío? Ok. ¿Mocachino frío? Sí. Es bueno. Sí, bueno. ¿Quiero frío? Yo chocolate con leche de almendras y una torta de zanahoria. Listo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. ¿Hasta cuándo están acá en Cartagena? Hasta el 15. Entonces podemos leer libros mientras no tengamos el café en la mesa. Lo hermoso de este lugar es que es cafetería y una hermosa librería. Mocachino con frío. Mocachino frío. ¿Lo puedo probar? Sí, claro. Y tortica de zanahoria. Chocolate con leche de almendras. Bueno, estamos en la plaza del culo de la gorda de Botero. No, en la plaza de Botero o plaza de Santo Domingo. Se dice que se llama plaza de Botero porque acá está esta escultura de una de las gordas. Aquí la vemos por detrás. Y la vamos a ver por delante. Más o menos la vemos. Bueno, ahora sí, sí la vemos. ¿Nos puedes decir
¿Qué iglesia es esta? Esa es la iglesia de Santo Domingo. ¿Y que está un poco torcida o qué? Está un poco torcida y hay un mito que dice que Dios se olvidó de esa iglesia y el diablo la empujó. Bueno, y creo que yo estoy muy despeinada. Estar despeinado es parte de la no importa. característica de Cartagena. Creo que aquí terminamos nuestro recorrido por las calles de Cartagena y aquí terminamos nuestro vlog de hoy con una música muy poco típica para Cartagena, pero no importa. Música árabe. Bueno. Y una bailarina árabe también. Vale, no importa. Bueno, nos vemos. Chao, chao.